Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. En este trabajo vamos a hablar acerca del derecho pre-inca y el derecho inca. Mi nombre es Claudia Fuentes Hualcachoque. Introducción. La etapa pre-incaica se encontraron ayllus, los cuales eran grupos de población que conformaban los habitantes en la zona andina de Sudamérica. Cada poblado estaban reunidos por sus integrantes con vínculos familiares. Estos eran un ayllu que se abastecía y el excedente lo mandaban a otros ayllus. Estábamos hablando de un sistema de cooperación, de reciprocidad y de solidaridad. Las funciones políticas, económicas, militares y religiosas estaban a cargo del curaca, que era el descendiente del fundador de la familia. Entre ellos elegían un jefe que ejecutaba las directivas, asistido por un consejo de ancianos o amautas. Tenían un jefe. En algunos casos era el Sinchi, que era el jefe de guerras, y en otros era el curaca. Y a pesar de que no existieron normas escritas, existía el derecho a través de la transmisión de conductas morales y religiosas. De otra parte, en la etapa inca, la organización y las diversas costumbres que rigieron el incanato existían ya en culturas preincaicas y fueron incorporadas a la vida del imperio de los incas, por lo que fue un poco más práctica o empírica hasta fácil la organización, ya que tuvieron delegado la etapa preincaica. En esta época el inca era considerado como dios viviente y era quien reinaba porque era tomado como la encarnación de un poder extrahumano. El Inca era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Él era el hijo del sol. Bueno, este desarrollo de las etapas pre-Inca e Inca nos hablan de cómo ha ido evolucionando los pueblos primitivos a través de los tiempos. Jorge Basadre nos habla acerca del derecho de la ley del Inca en uno de sus escritos, donde indican que los pueblos primitivos desprovistos de las leyes escritas se puede ver el derecho o puede parecer más flexible y sus relaciones con el ritmo de otras funciones de cultura son más estrechas. La idea que un hombre hace de su conducta debe conformarse a la concepción que él tiene del mundo. Dicha construcción intelectual es nacida o deviene de las comunidades en las que se emplaza o vive, ¿no? O se desarrolla. De otra parte, la determinación del derecho está en correlación con la evolución política y económica. Es importante la institución de una autoridad reconocida e intelectual en el seno de una comunidad. La individualización de la propiedad y la aparición de riquezas económicas mobiliarias en el trueque interior o el trueque con el exterior sobre la base de la igualdad de los derechos crean nuevas condiciones. La formación de la vida jurídica ha sido sobre todo favorecida por los despotismos. Con ellos una autoridad que estaba desligada de todo, otro lazo, otro clan, que no se sentía ligada personalmente a los litigantes, podía hacer equilibrar los argumentos producidos de una y de otra parte, en caso de que hubieran discrepancias, cuestionamientos o algún tipo de litigio. En ese medio solamente surge la idea de justicia, la que podía hacerse sitio, en forma que la sociedad esté provista de autoridad, es decir, aquellas en las que la autoridad no estaba concentrada en una sola clase o en una sola persona, no conocían. Producida la autoridad, ella no evitó de todo la injusticia erguida contra el derecho, pero una y otra son de naturaleza diferente. Gracias al reconocimiento moral de las personalidades dirigentes, la costumbre ha recibido el valor de ley y la violencia admitida se eleva al rango del derecho. Derecho pre-inca. Las culturas pre-incas son civilizaciones que se desarrollaron en el Perú antiguo, antes de la civilización incaica, en diversas regiones del área costeña y andina del Perú. Algunas culturas pre-incas fueron parte del progreso cultural del cual nació el estado de incanato, en el primer horizonte de la cultura chaví, de 1200 a.C. a 400 años antes de Cristo. Durante mucho tiempo se pensó que era una cultura madre de las civilizaciones andinas, cultura Paracas. Fueron hábiles textileros, cesteros y hacedores de cerámicas. La cultura nazca. Célebre por sus famosas líneas de Nazca. Su principal centro ceremonial estaba en la actual provincia de Nazca, en Cahuachi. La cultura mochica floreció entre los siglos II y V en el valle del río Moche. Fueron importantes trabajadores del adobe y creadores de palacios y templos en forma de pirámide trunca, así como de grandes obras hidráulicas como represas y canales de riego. Tenemos en el segundo horizonte a la cultura wari. Fueron esencialmente militares,
aunque también construyeron importantes centros religiosos como el de Pachacamac en Lima. La cultura tiahuanaco fue una cultura esencialmente religiosa, cuyo vasto territorio no se conquistó militarmente, sino culturalmente. Y en el horizonte tardío tenemos a la cultura chimú, que surge a raíz de la caída del Imperio Wari, su capital en Chanchán, la ciudad de adobe más grande de América. Tercer horizonte, la cultura incaica, posiblemente la más célebre de las civilizaciones andinas, porque fue el imperio más extenso de América precolombina. Su imperio, conocido como Tahuantinsuyo, duró desde 1438 hasta 1533, cuando fue conquistado por los españoles por el derecho inca. Como nociones generales, tenemos que los incas también debieron emplear los refranes como vehículos para la transmisión de las normas y como instrumentos para divulgar su autoridad. Tenemos a Masúa, a Maquella y a Mayuya. Esta etapa ha sido llamada como la etapa del verdadero derecho consuetudinario. En el Perú de los incas se puede suponer que la oligarquía jurídica estuviera compuesta por los quipucamayots o expertos en quipus y por determinados grupos de amautas. La ley del Inca tenía teóricamente su origen en el Inca mismo. Ante sus súbditos, el soberano aparecía siempre como el creador y nunca como el sujeto de derecho. Era un ser divinizado que no podía delinquir y que no solo estaba autorizado a disponer de las personas y bienes de los individuos y de las colectividades, sino que además estaba autorizado para reparar cualquier agravio y ofensa en su palacio o en sus frecuentes viajes al territorio imperial. El Inca estaba asesorado por consejeros e informadores que influirían muchas veces en su decisión. Al lado del Inca, los orejones o la nobleza de sangre. La supervivencia del antiguo control democrático parece haber sido el llamado Consejo de los Cuatro, formado por los apus o de los cuatro suyos, con residencia en el Cusco, que en cierta forma compartía con el Inca las funciones no solo judiciales, sino también legislativas. La administración incaica requirió de un control eficiente de las poblaciones. En el sistema del uso del quipus fue decisivo para registrar y almacenar la información para ser transportada a través de grandes distancias. Asimismo, a través del tiempo. El imperio inca, el trabajo y la producción estuvieron organizados en un sistema decimal que se aplicaba a diversos niveles de sociedad, desde el comunitario hasta el regional. Esos administradores recibían el nombre de los curacas. Los ayllus estaban obligados a aportar al Estado guerreros y yanaconas. De esto se deduce que los incas habían creado una centralización política y administrativa muy eficiente. Las tierras del ayllu estaban divididas en tres partes: las del Inca, las del Sol o la Iglesia y las de la comunidad. Esta última se dividía entre las familias de acuerdo a sus necesidades. Cada hombre recibía una parcela o tupu y media la mujer. No había propiedad privada. Los campesinos debían laborar primero en las tierras del Inca y de los dioses, cuyas cosechas se almacenaban en bodegas gubernamentales destinadas a alimentar soldados. El sistema de abastecimiento. Bueno, resaltamos en este caso la labor del chasqui. Estos jóvenes corredores eran considerados los mensajeros personales del Inca y se desplazaban rápidamente por la red de caminos del imperio para entregar mensajes o cualquier tipo de artículo. El ejército incaico estaba dividido de dos masas de maniobra, una variable y la otra permanente. La primera estaba compuesta por quienes cumplían su mita o servicio militar. Una vez cumplido, los mitalios volvían a sus labores habituales. En cuanto a la religión, se originó en la región del lago Titicaca, donde según la leyenda emergieron los primeros incas. Estos mitos relatan cómo el sol Inti envió a sus hijos Manco Cápac y Mamaoyo para establecer una civilización que honraría al sol y sus principios. La cosmovisión. El Ucupacha o inframundo era una de las tres esferas de la existencia inca, junto con el mundo de los vivos, el Caipacha, y el mundo celestial, el Hanampacha. En cuanto a los dioses incas, tenemos al principal dios inca, que era la deidad suprema, el Huiracocha, que era el dios creador, Pachamama, que era la diosa de la tierra y la fertilidad. Conclusiones. La mitología inca, con su panteón de dioses y diosas, continúa fascinando y educando a las personas de todo el mundo a través de la conservación de su mitología y la celebración de sus tradiciones. Los descendientes de los incas mantenían viva la memoria de su rica herencia espiritual. Los dioses incas, aunque pertenecientes a un tiempo y un imperio que ya no existen, siguen teniendo un impacto profundo en la vida y la espiritualidad de los pueblos andinos. La importancia de conocer la historia de la cultura preinca y cómo contribuyó a las siguientes culturas o desarrollo de la población resulta interesante.
puesto que facilitó el desarrollo y desempeño de la sociedad bajo principios de reciprocidad y redistribución. Las culturas preincas aportaron aspectos de agricultura, economía y religión, las mismas que contribuyeron a sentar bases para el desarrollo social y económico en las generaciones futuras. La cultura inca, una vez adoptadas las costumbres antecesoras, se formó de manera sólida, como única y principal, que era el inca, a quien se debían en todos sus aspectos. Existieron marcadas diferencias que eran respetadas por todos los habitantes del imperio: la disciplina y obediencia.